En un ambiente distribuido se debe considerar más de un procesador. Entonces, al no tener una conexión en más de un procesador o PC o computadora, podríamos tener un simulador dentro de un mismo procesador. Esta forma de usar un procesador podríamos denominar multiproceso. ¿Qué es el multiproceso? Vamos a hacer una primera definición. Al tener un tiempo de procesador, este tiempo puede atender a más de un proceso a la vez. Allí tenemos 4 procesos con tiempos de demora diferentes, pero si es que el procesador solamente puede atender en tiempos consecutivos, entonces tendría que atenderse en el modelo cola, uno detrás de otro. Pero en realidad esto no es lo que ocurre en la ejecución y la utilización del tiempo de un procesador. En ese caso, vamos a tener que un procesador puede tener tiempos o diferenciales de tiempo dedicados a diferentes procesos, tal como se ve en esta segunda figura. A estos tiempos o diferenciales de tiempo que el procesador dedica a procesos diferentes se le denomina hilo, o en inglés thread. El hilo 1 o el hilo 2 o el hilo 4 son una forma de simular procesos diferentes. Cada uno tiene su propia autonomía, se comportan como realmente procesos diferentes y entonces obligan a construir formas de comunicación entre ellos. Esta comunicación va a permitir compartir recursos entre hilos y además se generan situaciones como por ejemplo uso compartido o concurrencia o coordinación, entre otras actividades típicas de un conjunto de procesos. En este capítulo vamos a ver hilos. Los hilos son tiempos que el procesador dedica a procesos diferentes. Los hilos utilizan código como un programa común y corriente que se ejecutan secuencialmente como un proceso individual. Puede estar constituido por más de un hilo, es decir, un proceso puede utilizar más de un hilo. Está compuesto por el mismo CPU que al tener una parte de su tiempo pudiéramos llamar CPU virtual. Entonces, por lo tanto, se ejecuta en el mismo procesador. Se puede utilizar datos para más de un hilo. Entonces, comparten no solamente datos, sino también hay la capacidad de compartir código. Al compartir datos, estos hilos entonces tienen acceso a objetos comunes. ¿Para qué los hilos? Con el fin de poder tener tareas autónomas, muy bien diferenciadas, pero coordinadas. Algunas aplicaciones, si es que no existieran hilos, no podrían ejecutarse. Utilizan
tiempos de espera, es decir, colas, consumen recursos del CPU, lo que hemos denominado tiempo del CPU, y bloquean el uso de recursos al mismo tiempo. Tenemos hilos que son independientes, es decir, tareas que no están relacionadas con otros procesos, pero también hay hilos que pueden trabajar en una misma tarea. Es decir, una tarea que puede ser muy larga puede dividirse para su ejecución en uno o más hilos. Los recursos pueden ser utilizados de manera exclusiva. En ese caso se utiliza el bloqueo de estos recursos. Sin embargo, en el caso de utilizar un recurso por más de un hilo, hay que coordinar la manera como utilizan este recurso único. Una forma de ejemplo es el aplicativo productor-consumidor. Es decir, en esta lógica solamente se puede consumir lo que se produce. Es decir, no puede ser que se consuma lo que no todavía se ha producido. Para crear hilos, en este caso utilizando Java, se tiene dos formas. Una es extender de la clase Thread y la otra es implementar la interfaz Runnable. Podemos ver en este gráfico esta segunda forma. Tenemos la interfaz Runnable a la que podemos implementar. Las funciones de la clase Thread van desde el inicio de ejecución de un hilo, la configuración del mismo con valores del hilo y algunas tareas que tienen que ver con el ciclo de vida de un hilo. Es decir, puede ser bloqueado, desbloqueado, se puede dormir, puede estar en espera y finalmente pues se culmina y se acaba la ejecución del hilo. Entonces la forma de extender de la clase Thread en Java podemos ver en este código. En la primera parte la clase MyThread extiende de Thread y dentro de esta clase tenemos el procedimiento run, dentro del cual podemos poner un código cualquiera para la aplicación específica. Luego tenemos el método main, en donde se instancia Thread para luego iniciar su ejecución. La otra forma es utilizar la implementación de la interfaz Runnable. En este caso tenemos el código en el que vemos de que la clase XYZ implementa Runnable. Y dentro de esta implementación tenemos el método run y nuevamente aparece el código específico que quisiéramos que se ejecute. Y en la parte de arriba, en la parte superior del código, tenemos la clase de prueba en la que se instancia el thread, se ejecuta y se termina. Puede utilizarse la interfaz Runnable en la que se implementa la clase en el código específico del aplicativo. Utiliza la herencia simple, una herencia que es propia de los objetos.
Y en la clase Thread podemos utilizar sus propiedades para que como tipo herencia extender en una clase de la aplicación que se esté escribiendo. Un hilo se puede concebir en los estados que se observan. Desde el estado de ejecutable, a partir del cual se puede tener el bloqueo, se puede eliminar, es decir, matar el hilo, se puede bloquear para asegurar el recurso compartido, o también se puede bloquear en estado de espera. Entonces, de manera más explícita, un hilo puede ser nuevo con la función new, o puede tener el estado ejecutable con runnable. Puede estar en el estado de eliminado o muerto cuando el hilo se finaliza. Es decir, se termina la ejecución del método run, que ya lo vimos en las implementaciones anteriores. También puede estar bloqueado, decíamos, mientras está dormido o mientras se comparte un recurso. Para la planificación de un hilo, se puede tener el aseguramiento del hilo para permitir la ejecución de otros hilos. Esto es con el método para dormir, sleep. La planificación de hilos se puede ver en este código en el que XYZ implementa runnable y con el método run se ejecuta un código sencillo que básicamente es una espera de 10 nanosegundos. Al culminarse, entonces se termina la ejecución del hilo. Este código puede ser compartido por otros hilos. Para la ejecución de más de un hilo se utiliza el método yield, el que utiliza prioridades. Es decir, cuando hay más de un hilo ejecutándose, se puede utilizar la jerarquía de hilos por el valor de prioridad de los mismos. Estas prioridades pueden definirse con las variables que se observan. Por ejemplo, max priority para la prioridad máxima o min priority para la prioridad mínima. También un hilo hereda la prioridad de otro. En este caso, podríamos definir una prioridad con la función setPriority. Y si quisiéramos conocer cuál es su prioridad, con getPriority. Un hilo es preemptivo cuando ejecuta el hilo con la mayor prioridad. En caso de que haya más de un hilo ejecutándose, el estado runnable, es decir, el estado de ejecución, considera una misma prioridad para todos. Existen los hilos llamados demonios. Estos hilos prestan servicios bien conocidos. Se conocen porque tienen prioridad baja y proporcionan servicios básicos. Un ejemplo de un demonio es aquel recolector de basura.
Para controlar básicamente un hilo, el estado esencial son inicio y fin. Pero podemos utilizar, mientras se va ejecutando, las banderas o flag para identificar los estados o los diferentes estados del hilo. Para conocer cuál es el estado, tenemos diferentes funciones. Por ejemplo, la función isAlive, que retorna un valor de verdadero o falso. Y para ejecutar bloqueos se utilizan las funciones sleep o join. En el primer caso, detiene un hilo. Y en el segundo caso, bloquea el hilo mientras se ejecuta una actividad coordinada. Para efectos de la concurrencia, se hace uso de la sincronización. La sincronización en Java utiliza el procedimiento synchronize, que controla el flag con la finalidad del acceso exclusivo al objeto que se está ejecutando. Los demás tienen que formar una cola de espera. La forma de uso de un recurso compartido es sincronizarlo con Synchronize, tal como se observa en el código de la pantalla. El fin del bloqueo de un código Synchronized puede ser con el Notify o Notify All. Cuando se utiliza el flag de bloqueo, hay que evitar los puntos muertos, llamados dead loop, en donde dos o más hilos quedan muertos de manera indefinida. Existe, decíamos, la comunicación entre hilos, y para que exista la comunicación entre hilos, podría ser el modelo pizarra compartiendo un mismo recurso. En este caso, igualmente se vuelve a utilizar el wait para bloqueo y el notify para desbloqueo. Se puede utilizar monitores. Es decir, cuando el método Synchronized se ejecuta, se genera un monitor sobre el objeto que tiene como fin que ningún otro hilo podrá ejecutarlo. Y para salir del monitor, el flag bloquea el objeto. Nuevamente, el ejemplo productor-consumidor permite observar el uso de monitores. En este gráfico podemos ver este esquema en donde cualquier cosa que se produce recién se puede consumir. Y en este caso se utiliza como forma intermedia el monitor. El trabajo de aplicación de esta parte del capítulo 1, referente a hilos, consiste en visitar el sitio web que se les ha compartido. En este sitio web van a encontrar un código que utiliza hilos. Lo que debe ejecutarse es conformar grupos de 3 estudiantes, luego
evaluar el código, leerlo, interpretarlo, evaluar la funcionalidad, y lo que se pide es entregar un diagrama de clases, una descripción de las funciones de cada objeto, la justificación del uso de hilos y finalmente conclusiones y recomendaciones. Los 3 estudiantes tendrán que participar en no más de 20 minutos. Alguien solamente se dedica a la ejecución del código. Otro estudiante se dedica a la construcción del diagrama de clases. Y otro estudiante describirá las funciones y justificará el uso de hilos. Al final se escribe conclusiones y recomendaciones. El resultado de este trabajo se expone de inmediato de manera voluntaria. Entonces, este trabajo es para actividad en clase.